¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean súper bienvenidos otra vez a este canal. De vuelta estoy acá en el DEPA, en este silloncito de este setup que está épico. Y en esta ocasión quería hablar un poco de algo que estuve hablando hoy en un podcast que fui a grabar. Y es el hecho de el ego y la identidad que aferramos a cierto tipo de resultados, a cierto tipo de objetivos, a cierto tipo de consecuciones en nuestra vida, ¿no? Y cómo es justo eso lo que nos impide avanzar realmente, cómo nos impide dar el siguiente salto. En el podcast estábamos hablando de que, por ejemplo, yo cuando vivía en Suiza tenía como un techo mental de $10.000, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que para mí, yo cuando tenía $10.000 en el banco sentía que había llegado a mi techo y por algún motivo, por alguna razón, siempre caía por debajo de ese número. Si en algún momento rompía ese techo de los $10.000, volvía a caer por debajo. Era como que alguna fuerza externa estaba haciendo que cada vez que yo llegara a los $10.000, volvía a bajar por debajo de ese número, ¿no? Entonces, intercambiando muchas ideas en este podcast, llegamos a la conclusión de que es nuestro propio ego protegiéndose él mismo en realidad, porque no somos nuestro ego, es el propio ego protegiéndose de no ser dañado. ¿Y qué es primero el ego? Es la identidad que le mostramos a las demás personas de cómo somos nosotros realmente. Entonces, supongamos de vuelta el caso que acabo de decir, de que yo estaba en Suiza y tenía un techo de $10.000 ahí que mi ego no me permitía romper. Es porque básicamente yo me autoconvencía de que mi identidad era de una persona que tenía $10.000 en el banco. Entonces cualquier cosa por encima ya me empezaba como a dar cosas, me empezaba a dar como miedo de invertir esa plata en otras cosas, de empezar a tomar riesgos para seguir creciendo, por el hecho de que yo internamente estaba forjando una identidad de una persona que tenía $10.000 y cualquier cosa por debajo de eso era como dañar a mi ego. Y lo que sucedía era que yo utilizaba ese dinero extra para intentar hacer algo y terminaba cayendo por debajo. Entonces, el ego termina protegiendo la identidad que te estás creando de vos mismo, haciéndote no tomar acción, haciéndote que no arriesgues. Porque, por ejemplo, hoy yo tengo una cierta identidad quizás para mí mismo como persona que hace cierta cantidad de plata y vive un cierto estilo de vida que claramente es muy distinto al que tenía antes. Y en mi cabeza es como que ya no quiero caer por debajo porque termina siendo el ego y yo soy consciente de que es el ego. Pero bueno, yo lo bueno que tengo es que no permito que me joda mucho las decisiones. Sigo invirtiendo en seguir creciendo, sigo invirtiendo en mejorar. A mí no me importa, la verdad, perder plata intentando cosas nuevas, pero sí hay que ser conscientes de que uno se va forjando identidades en los distintos escalones, y lo que hablamos también era que uno cuando rompe esa identidad y puede lograr un siguiente resultado en su vida, es acá donde vuelve a basar su identidad, o sea, vuelve a basar su ego, y de vuelta como que no puedes caer por debajo de ese punto. Por un lado, cuando caes por debajo de ese punto es como que tenés una motivación y te quema porque está siendo dañado el ego, la identidad de las demás personas, o sea, la identidad que vos le vendiste a las demás personas, digámosle, y que vos mismo te creés también. Entonces, a lo que llegábamos era que el ego anclado a esa identidad o a esos números o a lo que sea que vayas basándolo, termina siendo ese principal autosaboteador de obtener mejores resultados, porque al no querer, el ego es como plano. O sea, vos tenés una identidad basada en $10.000 y al ego no le importa que vos puedas ir a 20.000. Él no quiere que bajes por debajo de 10, por ejemplo. Entonces, vos te anclás una identidad de que sos una persona que tiene $10.000 en el banco y el ego va con miedo después de ese número.
te hace ir con miedo, te da miedo y no te permite actuar en el 100% de tus capacidades por el hecho de dañar a esa identidad. Si bien, como bien dije, yo tengo como una cierta otra identidad ahora, igualmente estoy siendo bastante suelto con eso y me gusta, no sé, siento que podría perder toda la plata, cosa que la veo bastante improbable, pero siento que podría perder absolutamente toda la plata y bueno, en el peor de los casos es como que la vuelvo a armar. O sea, lo bueno es que me fui armando una identidad de persona que la puede hacer, que no tiene problemas para hacerlo de vuelta, ¿no? Entonces eso está bueno porque te da confianza a la hora de actuar y por eso también reinvierto tanto y muchas otras cosas y no siento tanto miedo como antes de tomar nuevas decisiones, porque tampoco me aferro a esa identidad a rajatabla, porque también va cambiando constantemente, o sea, va cambiando constantemente y cambió muy rápido mi identidad, entonces fue como que ni siquiera yo termino de entenderla, pero quiero que se queden con eso, que al fin y al cabo lo que no nos permite crecer es justamente eso, ese ego, que el ego termina siendo miedo. ¿Y qué termina siendo ese miedo? Miedo a la muerte. O sea, si vas desglosando absolutamente todo eso, termina siendo miedo a la muerte. Lo hablaba la otra vez con Tommy, de que el ego es esa identidad que le vendimos a las personas. Si el ego se ve dañado en nuestra cabeza, las personas nos van a dejar de querer, nos van a dejar de dar atención, nos van a abandonar. Y como nos van a abandonar como seres humanos, somos seres sociales y como no vamos a tener a nadie, nos vamos a morir. ¿Okay? Eso lo decía Alex Hormozy también, que al fin y al cabo el ser humano solo tiene miedo a la muerte, pero le asocia la muerte a cualquier tipo de boludez que dé un poquito de miedo. Entonces justamente el ego termina siendo miedo a la muerte. Es una pelotudez, pero es la realidad si se pueden analizar, porque si no, ¿qué sería el ego? Es la identidad que le venimos a las otras personas. ¿Me importa lo que opinen las otras personas? En mi caso particular, no, pero internamente eso termina siendo real. O sea, como que si yo digo, no me importa lo que opinan las otras personas, porque a mí no me importa, pero internamente es como que sí me importa, porque si no sería estúpido ir en contra del mundo y en contra de nuestras necesidades como seres humanos. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, pero estoy como muy enérgico con esta idea porque la verdad me copó mucho y la hablamos mucho en ese podcast, que les recomiendo que vayan a ver. Pero es eso, o sea, cuando estamos teniendo miedo de tomar una decisión, de hacer una inversión, de actuar al respecto de algo, y básicamente el ego protegiéndose, diciendo no quiero que me dañes, no quiero que dañes esta reputación que creé de... Imagínate, no sé, un boxeador que acaba de ser campeón mundial. Ese boxeador dejó de ser el típico boxeador de no sé qué, que competía no sé cuánto, ahora es campeón mundial. Entonces, si le retan a defender el título, ¿cómo se va a sentir? Obvio que le va a dar miedo, obvio que va a estar recagado, porque está su ego en juego y es como un ejemplo muy abierto y muy burdo de mostrarlo, pero es la realidad, es como vivimos todo el mundo. Entonces, cuando sientas ese miedo, cuando sientas ese cagazo a tomar decisiones, pregúntate qué es lo que realmente está en juego. ¿Cuál es el peor escenario posible de esa situación? Si es realmente el que crees. Porque generalmente ninguno nos vamos a morir, ninguno nos vamos a quedar sin un plato de comida, ninguno nos vamos a quedar sin un techo, sin agua, sin un lugar donde dormir, donde bañarnos. Entonces, eso, que realmente es el ego, muchas veces, rompiendo las bolas, jodiéndonos, no dejándonos crecer. Es complicado irle en contra, porque así funcionamos los seres humanos en nuestra naturaleza. Somos seres sociales y de eso anclamos cosas. Pero simplemente ser conscientes, como me siento yo ahora, me siento un poco más consciente de eso y por eso voy mucho más suelto con otros temas, con arriesgar más, con no quedarme con hago tanta plata, soy la persona que esto, soy la persona que tiene este físico, soy la persona que tiene este tipo de relaciones, lo que sea, y decir, vamos a jugárnosla y vamos a buscar el real crecimiento, que es al fin y al cabo lo que buscamos siempre los seres humanos, ¿ok? Así que nada,
No tengo mucho más para decir. Espero que hayas entendido este concepto y esta idea y la apliques y hagas algo al respecto, ¿no? No simplemente consumas como un boludo. Nada, cualquier cosita, cualquier comentario, cualquier duda que me quieras mandar, acá abajo tenés mi Instagram, @francodealegre, y nos vemos en la próxima.